Bueno, si bien la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y hemos expuesto mucho acerca de este tema y seguiremos hablando acerca de cómo la Biblia Dios la entregó en ella Dios revela su carácter, su voluntad, su propósito y está puesta para salvar al hombre, ¿verdad? Dios nos la dio para salvar, para restaurar. La Biblia santifica y restaura el alma del hombre para acercarlo a una profunda comunión con el Señor. Si bien es cierto, la Biblia nos fue entregada por Dios con esa intención, muchas veces la Biblia es utilizada de manera incorrecta. Me explico. ¿Cuántas personas no utilizan la Escritura, por ejemplo, como fuente de ganancia personal, verdad? De hecho, el apóstol Pedro escribe en su segunda carta diciendo que hay muchos falsos profetas y falsos maestros cuyo interés es el beneficio económico personal, lucrarse a través del evangelio. Y hoy en día pueden haber muchas personas que se lucran a través del ejercicio de exponer la palabra de Dios. También muchas personas han usado la palabra de Dios para satisfacer sus deseos sexuales, ¿no? Por allá Pedro también dice que una de las características de los falsos maestros es que satisfacen sus intereses económicos o su avaricia y también satisfacen sus deseos pecaminosos, sus placeres. Hay muchas cosas que vemos. ¿Cuántas personas no han matado en honor a la Biblia? Creyendo que rinden defensa a Dios, ya han matado. Por ejemplo, hablaba anoche con los hermanos que vinieron al culto que una de las cosas peligrosas también de interpretar mal la Escritura, no sé si ustedes han escuchado, que por ejemplo en la secta de los testigos de Jehová, ellos no hacen transfusiones de sangre, ¿verdad? Diciendo que eso es pecaminoso. ¿Y cuánta gente no ha muerto por esa interpretación equivocada? Que los médicos han estado en contra de esa posición. ¿Por qué? Porque primero que todo no es sana y no es una posición bíblica, no vamos a encontrar un sustento bíblico correcto. Y esos son los peligros de interpretar mal la Escritura, que van pueden llegar a causar muchos estragos y pueden causar mucho daño en la vida de las personas, de las familias, inclusive de la misma sociedad, de la iglesia. Una mala interpretación de la Escritura es terrible porque hace muchísimo daño. Y hoy vamos a estar hablando de este problema, particularmente este problema que se vivía en los tiempos de Jesús. La mala interpretación que los escribas y los fariseos daban a la Escritura y el daño que esto había provocado en el pueblo de Israel. Continuamos con nuestra serie de Marcos en el capítulo 1 y llegamos a un segmento donde nos habla de la autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo en tres áreas. Si ustedes buscan allí el capítulo 1, llegamos al versículo 21 en adelante. Y ese segmento es un segmento muy largo, hay varios versículos allí que empiezan a hablarnos en primer lugar de la autoridad de Cristo en su enseñanza. En segundo lugar de la autoridad de Cristo frente a los demonios y al mismo infierno. Cómo los demonios no podían resistir la presencia de Cristo y solo con su palabra y con su orden salían de las personas. Y vemos a Jesús liberando muchos endemoniados. Tanto que decían que sacaban los enfermos y los endemoniados de esa ciudad para que Jesús los liberara y los sanara. Lo vemos también, entonces vemos su poder o su autoridad frente a la Escritura, su autoridad frente a los demonios y vemos también su autoridad frente a la enfermedad. Lo vemos sanando muchas personas. Dice que su fama se difundía y le traían la gente enferma. Ese es el texto que sigue, pero yo quisiera que nos enfocáramos en esta mañana en la autoridad que Jesús tenía en las Escrituras, en la autoridad que Jesús tenía para enseñar la palabra de Dios y cómo el Señor ataca directamente en sus enseñanzas la falsa interpretación de los escribas y de los fariseos. Por favor, miremos la autoridad de Jesús en su doctrina, en su enseñanza. Marcos capítulo 1 y vamos a estudiar los versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios así: y entrando Jesús en Capernaum, y los días de reposo, entrando en una sinagoga enseñaba. Dice que en un día de reposo entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tremendo este texto. Les enseñaba, la gente se admiraba. Claro, en las sinagogas tenían la costumbre de venir, sacar el rollo, de que alguien lo leía y explicaba. Normalmente eran los escribas. En este momento Jesús pasa y empieza a enseñar. Y cuando la gente ve a Jesús enseñar acerca de la ley de la Torá, la gente queda anonadada, la gente queda sorprendida, diciendo: wow, nunca hemos visto a un hombre predicar con esa autoridad. Nunca hemos visto a alguien predicar con esa autoridad que este hombre está predicando.
Y empiezan a hacer en su mente una comparación entre la predicación o la enseñanza de los escribas y la enseñanza de Jesús. Y dice, Jesús enseña como quien tiene autoridad, decía la gente, no como los escribas. Mire, qué interesante ese pensamiento, ¿no?, que viene allí, ese juicio en sus mentes que empiezan a tener ellos. Mis hermanos, y es que hay que entender algo, la autoridad de los escribas estaba basada en la enseñanza de otros rabinos. ¿Por qué la gente decía esto? Porque cuando Jesús se paraba empezaba a enseñar con autoridad. ¿Y cuál es autoridad? ¿Será que era gritar más duro, hablar más fuerte? No, en ninguna manera. Ellos empezaron a ver que, miren, las enseñanzas de los rabinos del momento, de los escribas, que eran los intérpretes de la ley, que eran los que transcribían la ley, las enseñanzas de ellos estaban basadas en las interpretaciones de otros rabinos muy reconocidos en el pueblo de Israel. De hecho, había un libro que se llamaba el Talmud, que reunía todas las interpretaciones de los maestros más reconocidos, y era el libro que utilizaban para interpretar la Torá. Entonces muchos de ellos a través del Talmud empezaban a interpretar la Torá. Así que las enseñanzas de los escribas eran sencillamente la transmisión de un conocimiento de otros rabinos más reconocidos. Usted siempre iba a encontrar a un escriba, por ejemplo, enseñando así: y como dice el rabino fulano de tal, bla, 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 bla. Y este texto, y como dice el rabino, siempre estaban citando y citando. Es decir, ellos no tenían una teología propia. Su teología era simplemente copiar lo que otro decía. Claro, cuando llega Cristo y empieza a enseñar, Jesús no citaba a rabinos, sino que empieza a enseñar la palabra. La gente queda sorprendida y dice: nunca hemos visto a un hombre con tal autoridad como la que tiene Jesús. Mis hermanos, y es que sus enseñanzas no solo transmitían conocimiento, las enseñanzas de Jesús transmitían vida. Escuche esto: las enseñanzas de los rabinos solo transmitían un conocimiento que ellos habían recibido, pero las enseñanzas de Jesús estaban cargadas de vida y de poder. Claro, es muy fácil transmitir conocimiento y tocar solo el entendimiento de la gente a través de una enseñanza. Para usted tocar el entendimiento solo tiene que estar cargado de conocimiento, un conocimiento teórico de la Escritura, y usted lo que hace es que coge y vacía ese conocimiento. Pero eso es muy diferente a una enseñanza que toca y que parte el alma y parte el corazón y transforma la vida. Es diferente, hay una gran diferencia. Yo conozco muchas personas cargadas de conocimiento que cuando enseñan lo único que hacen es eso, transmitir el conocimiento. Pero también conozco personas que cuando enseñan, su predicación literalmente transforma vidas, porque están predicando el poder de la palabra. Escuchen, para tocar el entendimiento solo necesitamos estar cargados de conocimiento teórico, pero para tocar el corazón y la misma vida de la gente, un predicador tiene que estar cargado del poder del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que cuando Jesús fue al desierto a ser tentado por el diablo, cuando regresa, ¿cómo dice que regresó? Antes de iniciar su ministerio, antes de entrar a la sinagoga a predicar, cuando toma el libro de Isaías, él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados del corazón. Jesús venía, dice Lucas capítulo 4, literalmente Jesús venía en el poder del Espíritu Santo. Es decir, pero cuando ellos veían a Jesús, veían a alguien diferente, veían algo diferente. Había algo que hacía que su predicación tocara la fibra más íntima del corazón de la gente, y era el poder del Espíritu Santo. Y Jesús entendía eso. Jesús entendía la necesidad de depender del Espíritu, la necesidad de que el poder de Dios estuviera sobre su vida. Por eso lo vemos en el versículo 35, usted lo puede ver, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué? Y allí oraba. Miren, cuando uno lee el texto, que vamos a tener tiempo para en las próximas semanas de explicarlo, los demás versículos, pero usted se va a dar cuenta así por encimita que Jesús viene de estar enseñando, de estar predicando, de estar sanando, de estar liberando endemoniados toda la noche. Porque dice que cuando pasa el día de reposo, le traen toda la gente para que Él los sane y para que Él los libere. Y Jesús uno por uno empieza a sanar y a liberar. Es decir, Él le tomó todo el día estar con la gente, estar sanando, estar haciendo su ministerio, estar predicando. ¿Cómo termina uno después de una jornada así? Hermano, si uno cuando predica aquí en la iglesia, que predica el sábado y el domingo, no quiere acostarse a dormir y descansar, a veces sí, porque predicar agota. Yo me imagino todo un día de predicación, de sanidad, de liberación, que era lo que Jesús había vivido. Y dice que aún así,
al otro día, muy de mañana, se levantó y oraba. Antes de que el sol saliera, Jesús se levantó a pasar tiempo con el Señor, porque Jesús sabía de dónde venía la fuente de su poder, de dónde venía la autoridad. Jesús necesitaba permanecer en plena dependencia del Espíritu Santo, porque Jesús ministraba en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia entre los escribas y Cristos. Ellos estaban cargados de tradición, Cristo estaba cargado del poder de Dios, y la gente lo notó y lo percibió porque su predicación tocó lo más profundo de sus vidas. Y es que eso es lo que dice la palabra de Dios, que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, discierne las intenciones de corazón, y dice el apóstol que penetra hasta los tuétanos, parte el alma, toca el corazón. Eso hace una predicación cargada del poder del Espíritu Santo. Jesús sabía que necesitaba pasar tiempo con Dios para que estas cosas sucedieran en su ministerio. Jesús no dejaba que el afán y el agite. De hecho, cuando usted lee el texto, viene Pedro y le dice: Señor, cuando él está hablando, todos te buscan. Imagínense, la gente muy temprano le buscaba. El Señor dijo: vámonos a otro lugar, que hay que predicar también la palabra de Dios en otros lugares. Pero Jesús no dejaba que la ardua tarea cotidiana, que el día a día o que las labores del ministerio interfirieran en su tiempo con Dios. Y eso hacían los apóstoles. ¿Recuerdan cuando les trajeron los problemas? Que las viudas de los hebreos estaban allí con las viudas de los griegos, había una discusión. Ellos dijeron: elijan hombres que atiendan esta labor, porque nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra. La prioridad de pasar tiempo con Dios, de no permitir que nada interfiera en nuestra comunión con el Señor. Jesús tenía eso claro. Muy de mañana levantándose, dice, oraba, dependía del Espíritu. Miren, Jesús no era una copia de ningún rabino. Jesús no era una fiel copia de ningún rabino. Los escribas sí, era una copia de alguien. Solo lo que hacían era transmitir el conocimiento que alguien tenía y lo transmitía. Jesús no era una copia de ningún rabino. ¿Saben por qué? Porque Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, era el Maestro de Maestros. Él, la palabra de Dios encarnada. Dice el apóstol Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es la palabra. Él conoce la correcta interpretación de la palabra. Él no era una copia de algún rabino. Y a usted no ha visto que cuando uno empieza, porque cada escriba había sido enseñado por algún rabino o admiraba a algún rabino, y usted no ha visto que cuando uno admira a alguien, uno comienza como inconscientemente a tomar actitudes de esa persona, ¿no? Mire usted, por ejemplo, a alguien que admire a un pastor y que lo escuche mucho, y usted va a ver que termina casi orando igual que el pastor. Si el pastor ora así, usted va a ver el hermano así. Sí, es un proceso inconsciente que sucede en los seres humanos cuando tienen una admiración por alguien y le escuchan bastante. Eso pasa inclusive en el ámbito secular. Una persona, por ejemplo, que escucha a un cantante y le gusta mucho, usted va a ver que terminará vistiendo, casi que hablando y queriéndose parecer, haciendo del peluqueado del cantante o del futbolista. ¿Por qué? Porque inconscientemente le admira. Y a veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, terminamos siendo una fiel copia de algún predicador que nos gusta, o de algún pastor que nos gusta. ¿Sí? De manera natural, inconsciente, caemos en el error de convertirnos en la copia de nuestro predicador favorito. Claro, es que es muy fácil, para uno, por ejemplo, como predicador, es muy fácil tomar teología prestada. ¿Qué dijo fulano? Pues si ya hagámoslo así. Sí, claro, o sea, y no darnos la tarea de estudiar la palabra, de investigar la palabra, de pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe en la interpretación de ese texto. Y claro, obvio, sin estar desconectado de la interpretación histórica de la iglesia. No es que usted va a decir: tengo una nueva interpretación, algo que nunca nadie haya visto, no. Pero sí es importante que nosotros, y eso lo vamos a ver en el seminario también de predicación, es importante que nosotros aprendamos a estudiar la Biblia y no convertirnos en la copia de alguien. Con los predicadores hablamos esto, con el equipo pastoral hablamos esto. Inclusive una de las cosas que hacemos antes de preparar un mensaje, porque hay gente que ya ha predicado en esto. Por ejemplo, hay series de Marcos que ya, inclusive muchos de los predicadores que a nosotros nos gustan, ya las han predicado. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Investigar, estudiar, meternos en oración. En lo personal, yo primero hago mi bosquejo y luego escucho a ver qué puedo añadir o de qué manera me puede servir lo que ese predicador está diciendo. Porque si no hago eso, estoy seguro que voy a terminar copiándole el bosquejo y voy a terminar aplicando lo mismo.
Por favor, le mando el video por YouTube a ustedes, hermano. Este domingo no hay culto, escuchen esta prédica. Nos convertimos en la copia de alguien. Es más fácil tomar teología prestada que darnos el tiempo en oración con el Señor, de que Él nos hable, de que Él toque nuestra vida, para que cuando esa palabra ha penetrado nuestro corazón, luego pueda penetrar el corazón de otros. ¿Soy claro? Luego pueda penetrar el corazón de otras personas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchos de nosotros tenemos gente que nos gusta escuchar, ¿verdad? Hoy en día, hermano, usted tiene todos los medios de comunicación. Usted tiene YouTube, usted tiene la radio, usted tiene la televisión. Hay canales cristianos donde pasan prédicas todo el día. Y muchos de nosotros tenemos un favoritismo por algunos predicadores. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿será que lo que ellos predican es bíblicamente correcto? ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta? Porque hay gente que dice: wow, a mí me gusta tal cosa, tal predicador. Y yo le pregunto: bueno, ¿y tú has mirado si es bíblico? Bueno, yo no sé, pero me encanta. Yo recuerdo y les conté la historia de dos jóvenes que salimos de un evento, y cuando terminó la predicación yo quedé con ese sinsabor de sí, el predicador muy bacán, muy chévere, nos hizo reír todo el tiempo, pero no enseñó la Biblia, leyó un versículo y se agarró a echar chistes todo el tiempo. Y yo salí diciendo: bueno, realmente yo creo que no fue productivo el tiempo, no hubo profundidad bíblica. Y los dos pelados salieron: uy, qué predica tan bacana, cómo me tocó el corazón. Entonces yo le pregunté: ¿qué fue lo que más te tocó? No, es que ese man es muy chistoso. Ese man es muy chistoso. ¿Pero qué te habló el Señor? No, yo la pasé muy bueno, yo la pasé muy bueno. Ven ustedes cómo, y es peligroso, hermano, cuando un predicador tiene carisma pero no tiene teología, o es poco profundo en la escritura. ¿Por qué? Porque el carisma va a atraer a la gente, pero lo que transforma es la escritura, ¿sí? Lo que transforma es la predicación de la palabra de Dios. La Biblia es la que toca el alma y cambia la vida, así santifica al creyente. Entonces siempre necesitamos preguntarnos: ¿es bíblico realmente? ¿Es bíblico? ¿Es correcto lo que esa persona está predicando? Y hoy en día sucede algo, y es lo que yo he llamado la teología del retazo. Como hay tanto acceso a medios de comunicación, entonces terminamos escuchando y empezamos a armar una teología que es como un monstruo mutante, ¿no? Que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo que creemos, porque creemos tantas cosas, estamos tan llenos de tantas ideologías de afuera y tantas cosas, y más hoy en día que la iglesia tiene una situación bien complicada en su doctrina. Entonces empezamos a armar un monstruo teológico, ¿no? Entonces yo le llamo el monstruo mutante. Inclusive las sectas están mutando, porque hoy en día cualquiera tiene acceso a todo y puede construir un monstruo teológico en su mente y terminar formando una secta bien peligrosa. La teología del retazo, vemos de aquí. Lo que tú siempre te tienes que preguntar cuando escuches una predicación, cuando escuches una enseñanza, ¿es bíblico? Y cuando yo digo que es bíblico, no significa solo que esté en la Biblia. Porque hay gente que dice: sí, es bíblico, aquí está. No, tienes que preguntarte: ¿está interpretando correctamente el texto? Es una gran diferencia. Yo puedo coger un texto del Antiguo Testamento y decirle: mire, está en la Biblia, y resulta que eso está mal interpretado, y enseñar una herejía a través de eso, o algo peligroso para la iglesia. Es bíblico, está correctamente bien interpretado. Por eso yo les animo a que vengan al seminario que vamos a tener el 7 y el 14 de junio. Cómo estudiar y cómo enseñar la Biblia, la palabra del Señor. Porque, hermanos, si nosotros creemos el error y lo asimilamos, ¿sabe qué empezamos a hacer? Empezamos a reproducir el error. ¿Soy claro? No solo lo creemos, sino que empezamos a reproducirlo. Y muchas cosas en la iglesia se han reproducido así. Por ejemplo, ¿de dónde salió que no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios, que es un versículo? ¿De dónde salió eso? ¿Eso es un versículo? Eso no es un versículo, ya lo expliqué, eso está en Sancho Panza, en el Quijote de la Mancha, cuando le dice a Sancho Panza eso. Claro, en la Biblia sí hay un versículo que parece decir lo mismo, que no cae a tierra un pajarito sin que Dios lo autorice, pero ese que no se mueve la hoja de un árbol, eso búsquelo, eso no está en la Biblia. Pero a alguien un día se le ocurrió que eso era un versículo y lo predicó, y de ahí para allá la iglesia empezó a creer que eso era un versículo y lo predicó. Y así surgen una cantidad de situaciones y creencias dentro de la iglesia que no tienen un fundamento bíblico, sino que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Y así se empezó a transmitir. Recuerdan, yo les he contado a ustedes la historia del pescado.
de que le servían el pescado sin cabeza y sin cola. Y entonces él le dice a la esposa: amor, ¿tú por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado cuando lo fritas? Ella dijo: no sé, mi amor, pues mi mamá siempre lo hizo así. Fueron donde la mamá y le dijeron: mamá, venga, ¿usted por qué siempre le corta la cabeza y la cola cuando frita el pescado? Ella dijo: no sé, mi hija, eso la abuela siempre lo hizo así. Se fueron todos donde la abuela: abuela, ¿usted por qué siempre le corta la cabeza y la cola al pescado cuando lo frita? Y la abuela dijo: ay, mi hijo, espérese, es que yo no tenía más plata y me tocó comprar este sartén y solo cabía el pescado sin la cabeza y la cola. Y así se transmitió eso de generación en generación sin ningún soporte. Y hay mucha teología en la iglesia así que yo no sé, y todos hemos sufrido de eso. Lo que tenemos que evaluar no es, hacer una pregunta es: ¿lo que conocemos de la palabra de Dios es correcto? Ojo, ¿es correcto? Yo sé que muchos de ustedes, algunos vienen de otras iglesias y muchos escuchamos predicadores en YouTube que nos gusta. La pregunta es: ¿lo que hay en nuestra mente es correcto? Porque si no es correcto, necesitamos dejar que la Biblia lo cambie. Mi experiencia personal ha sido que me he dado cuenta, a medida que voy estudiando la palabra y viendo la profundidad, me he dado cuenta que yo creía muchas cosas que no eran correctas. De hecho, me ha tocado bajar predicaciones viejas de YouTube porque mi manera de ver ese aspecto bíblicamente ha cambiado, es decir, es más profundo. A veces yo digo: oye, ¿yo cómo prediqué eso? ¿Cómo prediqué eso así? Eso no tiene nada que ver con lo que yo prediqué. ¿Por qué? Porque en cierta manera también uno como creyente está en un proceso de madurez. Y en ese proceso lo más difícil es desaprender. Claro, algo que usted aprendió toda la vida, usted lo ha creído así toda la vida, y de un momento a otro usted se da cuenta que no es así. Usted entra en crisis y dice: ¿cómo así? ¿Pero cómo es posible? Yo toda la vida vi esto, toda la vida aprendí esto, y hoy me doy cuenta que no es así. Bueno, la pregunta es: ¿lo vas a aceptar? ¿Lo vas a cambiar? ¿O vas a decir: no, yo mejor sigo creyendo como he creído siempre? El Espíritu Santo nos lleva realmente a sus hijos a interpretar la palabra de manera correcta. Porque una interpretación incorrecta genera un daño, hermano, muy profundo. Y muchas veces seguimos transmitiendo eso de generación a generación, de generación a generación. Y eso era lo que estaba pasando con los escribas y fariseos. Miremos los peligros de una interpretación equivocada. Miremos cómo eso se estaba transmitiendo de generación en generación en los tiempos de Jesús. ¿Qué era lo que pasaba con los escribas? Vamos a leer otro texto. Vamos ahora al capítulo 7. No lo vamos a tocar profundamente porque sé que en algún momento llegaremos a este texto, pero vamos a mirar algunos elementos. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 10. ¿Por qué la gente decía que la predicación de los escribas carecía de autoridad? Miremos las cosas que estaban sucediendo en la mente de ellos. Versículo 5 del capítulo 7. Le preguntaron pues a Jesús los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan, escuche esto, no andan conforme a qué? A la tradición de qué? De los ancianos. No dijeron por qué no andan conforme a la escritura, dijeron por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, escuche esto, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Porque han dejado el mandamiento de Dios y se han aferrado a la tradición de los hombres. Qué impresionante esto. Los lavamientos de los carros, de los vasos de beber, y así muchas cosas semejantes a esta. Les decía también: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Eso es tremendo. ¿Por qué no tenían autoridad? Jesús lo está diciendo en ese texto. Ustedes invalidan la palabra de Dios por guardar la tradición. ¿Recuerdan qué era lo que hacían ellos? Reproducir de generación en generación las interpretaciones de otros rabinos. De hecho tenían el Talmud y cosas que lo que hacían era reproducir una cantidad de interpretaciones. Y Jesús dijo: lo que ustedes han hecho es un daño terrible, porque han invalidado el mandamiento de Dios por la tradición de los ancianos. Jesús muestra cómo la interpretación de los escribas y fariseos estaba errada y estaba basada en la tradición, no en la palabra de Dios. Era un error que se estaba reproduciendo de generación en generación. ¿Cuál era el problema de la interpretación de los escribas y fariseos? En primer lugar, que era legalista. Era legalista.
Era una interpretación legalista. Ellos tenían una búsqueda externa de la santidad. Miren que la pregunta es: ¿por qué tus discípulos, aunque eso lo vamos a ver más adelante en profundidad, por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué no andan conforme a esa tradición y comen con las manos sucias? El Señor les dijo: hipócritas, ustedes están interesados en la apariencia externa, en la santidad externa, en aparentar ser muy santos y muy espirituales, cuando ustedes por dentro están podridos. Bien usó Jesús la figura de sepulcros blanqueados. Por fuera tiene una apariencia hermosa, pero por dentro su corazón está podrido. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que aparenta ser lo que no es. De hecho, la palabra viene de usar máscaras. Es una palabra griega que viene del teatro, de usar máscaras. Es alguien que usa una máscara para aparentar lo que no es. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Buscan ustedes seguir la tradición de los ancianos, que lo que hace es poner la mira en una apariencia externa, lavar los vasos, lavar las manos, pero dejan por fuera la pureza y la limpieza del corazón. Otra cosa que tenían, y quiero que esto lo toquemos con mucho tacto, eran legalistas porque ellos colocaban la ley sobre los hombres sin misericordia. Ellos aplicaban la ley sin misericordia. Ellos llevaban la ley a una interpretación equivocada que perdía de vista la gracia y el amor de Dios. Es decir, ellos aplicaban la ley como una carga sobre los hombres. De hecho, Jesús dijo: ustedes ponen cargas pesadas sobre los hombres que ni ustedes son capaces de mover con un dedo. Porque ellos lo que hacían era coger la ley de Dios y ponerla como una carga pesada. Por ejemplo, vamos a explicar con un ejemplo, que sé que a veces es complejo entender esto. ¿Cuántos saben que Dios ordenó en la ley de Moisés, en el antiguo pacto, que había que guardar el día de reposo, ¿verdad? El sabbat era el día de reposo. ¿Cuál fue el propósito con el que Dios ordenó que se guardara el sabbat, el día de reposo, para los judíos? Era un día donde la gente no trabajaba. Era un día que se consagraba a Dios. Era un día que lo que se hacía era dedicárselo al Señor. Entonces la gente lo pasaba en oración, lo pasaba en la lectura de la palabra, compartía con su familia la lectura de la palabra. Era un tiempo para buscar al Señor. Lo que el Señor quería era que la gente ese día se apartara de todos sus quehaceres y no les pase lo que hoy en día nos pasa. Es que de tanto afán y tanta ansiedad la gente ya no tiene tiempo ni de congregarse ni de buscar al Señor. Eso era lo que el Señor hizo por medio del sabbat, es que la gente se parara un día para que buscara al Señor y ese día no hiciera nada más que eso. Entonces, el propósito del día de reposo, ¿sabe cuál era? Acercar la gente a Dios. Acercar la gente a Dios. Que la gente tuviera tiempo para estar con el Señor, para buscar al Señor, que no tuviera distracciones. Pero ellos empezaron a volver una carga. Entonces ellos decían: en el sabbat no se puede tener ninguna carga. Entonces empezaron a hacer cosas como esta. Ustedes ven que ellos, por ejemplo, le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen y recogen espigas en un día de reposo? O sea, ¿cómo se atreven en un día de reposo? Dice la tradición de los ancianos que no se puede trabajar, es decir, no se puede hacer nada, ni recoger espigas para comer. También le decían: ¿cómo tú vas a sanar en un día de reposo? Ellos, por ejemplo, decían: si una oveja cae en un hueco en un día de reposo, usted no la puede sacar ese día. Usted tiene que dejarla ahí hasta que pase el día de reposo y luego sí esforzarse por sacarla. Porque si la saca, usted está quebrantando el día de reposo porque está haciendo fuerza, se está forzando para sacarla. Ellos decían: ninguna camilla, ningún enfermo se puede cargar en un día de reposo, porque no se puede llevar cargas. No se puede llevar carga. Entonces, si se enfermó, hermano, un día de reposo y lo tenían que llevar al hospital, olvídese, espere hasta que pase el día de reposo. Era así, literal. Dice que llegaron a tal extremo, escuchando yo en una predicación, si escuché esto, que llegaron a tal extremo que si un judío, por ejemplo, iba caminando y se mojaba en un día de reposo, llovía en un día de reposo y se mojaba su ropa y se empapaba, no se podía mover. Se tenía que quedar ahí hasta que la ropa se le secara, porque la ropa mojada era un peso y no podían cargar peso en el día de reposo. ¿Qué era eso? Por eso Jesús dijo: ustedes ponen unas cargas que ustedes no son capaces ni de moverlas con un dedo. Y es que era una interpretación legalista que ponía un peso sobre el hombre, y eso es lo que hace, hermano, el legalismo. Y déjeme decirle que hay iglesias legalistas cuyo legalismo proviene de una interpretación equivocada de la Escritura. Hay, por ejemplo, lugares donde le dicen a las mujeres: ustedes no se pueden maquillar, ustedes no se pueden cortar el pelo, ustedes tienen que andar siempre con falda,
Ustedes, y son iglesias llenas de normas, comportamiento que apuntan al comportamiento y a la conducta y dejan por fuera la transformación del corazón. Y son legalistas en su manera. Y ay de usted donde vaya maquillado un culto. Hija del diablo. Literalmente la excomulgan. Es legalismo. Hay un hermano que se está congregando a la iglesia, que viene de una iglesia muy legalista, y ustedes no saben todo lo que nos ha tocado trabajar con él para que pueda hallar la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida y pueda extenderla a otros, porque normalmente el legalista es criticón y juzgón y está lleno de odio y resentimiento por dentro. Eso es lo que produce el legalismo. De hecho, eso fue lo que el legalismo produjo en los escribas y los fariseos: odio, falta de misericordia por la gente, porque ponían la ley por encima, hermano, de las personas, sin misericordia. A diferencia cuando usted entiende la gracia, que la misma gracia lo lleva a amar a Dios. Y por ejemplo, una mujer aprende a vestirse porque quiere agradar a Dios. No porque aquí estemos diciendo, hermanas, es que cuando ustedes vengan y llenando esto de normas. No, cuando alguien ama al Señor, empieza a obedecer la palabra y empieza a querer honrar al Señor. Entonces la mujer dice, por ejemplo, yo no me voy a poner esto porque distraigo a los hermanos en la alabanza, entonces no está bien. Me voy a vestir de una manera más decorosa, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero lo hacemos por amor, no por un legalismo impuesto en la iglesia. Los fariseos y los escribas eran gente legalista, mis hermanos, y Jesús atacó fuertemente esto. Por ejemplo, en el día de reposo, busque Lucas, póngale un separador a Marcos y busque Lucas capítulo 6. Miren, por ejemplo, otro suceso, otra situación que pasa allí. Lucas capítulo 6. Cómo Jesús ataca la falsa interpretación. Versículos 5 al 11, dice la palabra del Señor así. Y les decía: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo, dijo Jesús. Aconteció también en otro día de reposo que entró en una sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha, que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si lo sanaría en un día de reposo, para hallar de qué acusarle. Tremendo, ¿no? O sea, ellos estaban allí, había un hombre con la mano seca, y entonces lo acechaban, es decir, como que le decían, sánalo pues, hágale pues, a ver, si muy berraco un día de reposo, sánelo pues, sánelo. Y el Señor dice, no, ellos no decían eso, ¿no? Estaban allí como mirando, pero dice que el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, mire lo que hizo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, mire lo que hizo el Señor, maravilloso. Mas él, conociendo, versículo 8, los pensamientos de ellos, le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Le dijo al de la mano seca: levántese. Dice que él se levantó. Entonces miró a todos, especialmente me imagino yo a los escribas y fariseos que estaban allí, y les preguntó: extiende tu mano. Les preguntaré una cosa, versículo 9, Jesús les dijo, les preguntaré una cosa: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? O sea, los puso en una encrucijada moral. Hombre, póngase en pie, el de la mano seca. El man de la mano seca se para ahí con la mano seca. Y los mira y les dice: respóndanme en esta pregunta ustedes. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal en un día de reposo? ¿Quitar la vida o salvarla? O sea, ellos, ¿qué tenían que responder por obligación moral con la ley? Hacer el bien, salvarla. Pero ellos se quedaron callados. O sea, mire cómo Jesús coge y los pone en una confrontación moral interna, como cuando dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y que es una sabiduría que dejaba al pecado, lo dejaba paralizado. Y luego dice: y mirando a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, lo sanó en un día de reposo. ¿Y qué pasó? No diría: uy, todos se alegraron, los escribas y los fariseos se arrepintieron. No. Versículo 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. ¿Cómo se le ocurría sanar en un día de reposo y quebrantar la tradición de los ancianos? ¿Ven ustedes el legalismo? ¿A dónde lleva a las personas? El rencor, el deseo de matar, de acabar con Jesús. Como el legalismo llena el corazón de odio
y de falta de misericordia. Jesús también enseña, vuelvo a Marcos, hablando del día de reposo, capítulo 2, versículos 27 y 28, también les dijo acerca del día de reposo: el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Uy, eso es tremendo. Y eso lo pone uno a pensar en muchas cosas. El Señor dice: miren, les dice a los escribas y fariseos, ustedes tanto que el día de reposo y cómo lo han cargado de cosas. ¿Saben una cosa? El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es decir, que el hombre prima sobre el día de reposo. ¿Qué? Venga. ¿Cómo así? Esto nos puede llevar a pensar muchas cosas, pero lo que Jesús está diciendo es eso. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y el hombre prima el bienestar del hombre. Es decir, en pocas palabras, lo que Jesús está diciendo, el propósito del día de reposo es que el hombre adore a Dios, pero en ese propósito el hombre va a encontrar también reposo y bienestar para él. El propósito del día de reposo es que en el día de reposo el hombre se acerque a Dios. Y el hombre inclusive reciba los beneficios también de estar cerca de Dios. Pero ninguna de estas interpretaciones producía esto, sino que lo que ellos habían hecho con el día de reposo era volverlo tal carga que hacían ver a un Dios inhumano. Eso era lo que ellos estaban enseñando con ese día de reposo, como lo manejaban. Dios es inhumano, Dios es inmisericordia, Dios no entiende al hombre y hay que obedecerle. Entonces, en lugar de acercar el hombre a Dios, hacían que el corazón del hombre se resintiera con Dios. Por eso dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón se ha alejado de mí. Porque lo que el legalismo produce es eso, que el corazón del hombre se aleje de Dios. Tanto el legalismo como el liberalismo. Hermano, mire, si revisamos la intención de los mandamientos, ¿cuál es la intención de los mandamientos, de la ley de Dios? ¿Cuál era la intención de ellos? Dos cosas, Jesús lo dijo. En esto se resumen la ley y los profetas. ¿En qué? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y amarás a quién? Al prójimo, como a ti mismo. ¿En qué se resume toda la ley? Ama al Señor y ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, el objetivo de la ley moral de Dios era producir dos cosas: la exaltación de la santidad de Dios para que el hombre amara la santidad de Dios y el hombre viera su pecado, pero también proteger la integridad del hombre que está hecho a imagen de Dios. Se lo explico de esta manera. ¿Por qué cree usted que varios de los mandamientos o los finales empiezan? Los primeros honran a Dios y los otros dicen: no robarás, no matarás, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está protegiendo Dios con eso? La integridad del hombre. ¿Por qué existen las leyes? Yo lo he dicho aquí. ¿Para qué existen las señales de tránsito? Si usted se pasa un semáforo en rojo, usted dice: me vas a pasar para que vean que yo soy violento, para que vean que yo no me someto a nadie, me voy a pasar ese semáforo en rojo a 100 kilómetros por hora. ¡Ran! ¿Qué va a pasar? Páseselo. Si vive, si lo estrellan, se mató. Eso está ahí para protegerlo a usted. En cierta manera, la intención de los mandamientos, el espíritu de la ley era honrar la santidad de Dios, pero también proteger la integridad del hombre que está hecho a imagen de Dios. Y lo que los fariseos habían hecho era distorsionar todo eso, de tal manera que sus interpretaciones ni honraban a Dios, ni protegían al hombre, sino que al contrario, alejaban la gente de Dios y menospreciaban al hombre. Eso era lo que terminaban produciendo daño en el corazón humano. Y es que, hermano, se corre un gran riesgo cuando usted pierde de vista los atributos de Dios, la naturaleza completa de Dios a la hora de estudiar las Escrituras. Siempre usted necesita interpretar los textos a la luz de quién es Dios. Me explico. Si usted, por ejemplo, es alguien que solo cree el amor de Dios y no tiene en cuenta su justicia y su santidad, usted va a terminar siendo un liberal. Eso va a terminar siendo que usted pone el amor por encima de todo. Ay, no, es que Dios es amor y hay que amar y es que así. Por ejemplo, una iglesia que solo se dedica a predicar el amor y pierde de vista la santidad y la justicia, termina siendo una iglesia liberal, donde es condescendiente con el pecado, deshonra la santidad de Dios y la gente empieza a vivir en pecado, porque como Dios es amor, entonces pasémonosle por la galleta. Entonces, el liberalismo nace cuando alguien pierde de vista la santidad y la justicia de Dios, que muchos lo han hecho y han caído en el liberalismo, y el liberalismo teológico que abunda hoy en día, tanto que ya llegan a negar la existencia del infierno.
porque como quieren desdibujar la justicia y la santidad de Dios. Pero está el otro extremo, el que venimos hablando, el legalismo. Aquellos que pierden de vista el amor y la misericordia y solo se enfocan en la justicia y la santidad de Dios. ¿Sabe cómo terminan siendo? Inmisericordes. Empiezan a enseñar un Dios que no tiene misericordia, un Dios fatalista, un Dios que está listo para, cuando usted la comete, ¡fu! Cae fuego del cielo y lo quemó, mi hijo. Y empiezan a ser personas sin misericordia. Ese es el peligro cuando nosotros perdemos de vista los atributos de Dios a la hora de interpretar la Escritura. Y yo espero que podamos profundizar en este tema en nuestro seminario de interpretación bíblica. Los dos extremos, el legalismo y el liberalismo. Necesitamos entender la Escritura a partir de la naturaleza de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él la inspiró. Y la palabra de Dios nunca lo va a contradecir a Él, porque viene de su corazón y de su naturaleza, y Él es perfecto. Siempre, cuando algo esté mal, el problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros, que lo estamos viendo mal. Cuando algo contradiga la justicia o la santidad o el amor de Dios, algo estamos viendo mal en ese texto, que no estamos encajando correctamente. Y no nos podemos aferrar a la tradición de los ancianos. Es que como siempre lo hemos visto así. Venga, usted pudo verlo siempre así, pero eso era lo que estaba pasando con ellos. Y si no es así, ¿qué? ¿Usted qué va a hacer? Cuando encuentre con lo que usted cree, lo que usted ha creído siempre no es correcto. ¿Ah? Barájeme ese trompo en una uña, pues. Usted se encontró con algo que ha creído toda la vida así, se encontró con que era incorrecto. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a permitir que la verdad penetre y lo transforme, y la va a asimilar y la va a aceptar, y va a luchar aún en su mente contra esas creencias equivocadas, y va a asimilar la verdad. O usted va a decir, no, yo en esa crisis no entro. Porque es que el problema es este: cuando usted se encuentra con la verdad le genera crisis. La verdad le genera crisis. Y más cuando usted ha venido de creer unas cosas tal vez que muchos años le enseñaron en su casa, usted aprendió, y usted llega y se encuentra con la verdad. Pero déjeme decir una cosa: Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Libre. En última instancia, la que te sana, la que te libera, la que te da el gozo, la paz, la vida, es la verdad. Porque la verdad libera tu mente y tu corazón, mis hermanos. Otra de las situaciones es que la interpretación de los escribas y fariseos no solo era legalista, era conveniente. Era conveniente. Porque ellos eran ávaros. Jesús los acusó de avaricia. ¿Sí o no? Ellos eran ávaros. Jesús los acusó de avaricia. Por favor, mire otra vez Marcos 7. Vuelva a Marcos 7, que es el texto que estamos mirando en paralelo. El 7, donde Jesús está hablando con ellos acerca de que ellos, por guardar la tradición de los ancianos, invalidan el mandamiento de Dios. Ahora miremos en esa misma conversación el versículo 9 al 12. 9 al 12 de Marcos 7. Les decía también Jesús: bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Tremendo esto. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene que morir irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que un hombre diga a su padre o a su madre, esto es corbán, es decir, mi ofrenda para Dios, todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer nada más por su padre o por su madre. Ustedes invalidan la palabra de Dios. Le explico este texto. Jesús dijo: la ley de Dios dice: honra a tu madre y a tu madre. De hecho, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice: y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Es decir, ¿qué es honrar? ¿Qué significa honrar a padre y madre? Eso son muchas cosas. Tratarlo con amor, con obediencia, honrar su vida. Inclusive eso incluye no levantar la voz sobre ellos y como que violar la autoridad que ellos tienen. Ahora la Biblia también dice: padre, no desesperéis a vuestros hijos ni los hagáis entrar en ira. Es decir, pero la responsabilidad del hijo es honrarlo, y eso también tiene que ver con sostenerle económicamente. Porque un padre ya entra a su vejez, y qué triste es ver hijos que se desentienden de los padres. Y que literalmente esos padres están muriendo solos. Y a veces el hijo está con buena posición económica y los padres muriendo de hambre sin con qué comer. ¡Qué triste! Yo he tenido que visitar ancianitos, hermano, que están muriéndose de hambre. Y sus hijos no los visitan, no los atienden. Eso es deshonrar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Según la ley, alguien que deshonrara a su padre o a su madre tenía que morir. ¿Morir qué? Pero no sé si solo morir. Muera irremisiblemente. ¿Qué es irremisiblemente? No hay vuelta atrás. Alguien que maldiga a su padre o a su madre tenía que morir. ¿Qué pasaría si hoy en día se aplicara esa ley? ¿Cuántos estuvieran vivos? ¿Cuántos de nosotros estuviéramos vivos?
muera irremisiblemente, era apedreado. Jesús está mostrando el valor que le da al mandamiento y a la ley moral de Dios y lo serio que Dios toma este asunto. Pero ustedes llegan y dicen a los padres que si no tengo con qué ayudarte porque lo que tengo es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, entonces le quitan esa responsabilidad a la gente de honrar a su padre y a su madre. ¿Qué es corbán? Corbán es como ¿cómo decirlo? Como la persona consagraba sus bienes a Dios. Cuando alguien decía, esto es corbán, significa que solo se puede usar para cosas sagradas. Cuando alguien decía, mi dinero es corbán, esto que tengo aquí es corbán, es decir, no se lo puedo dar a nadie porque solo puedo usar usado en cosas sagradas. Entonces, ¿qué estaba haciendo la gente? Estaba consagrando todo como corbán. Entonces cogían la casa, esto es corbán, cogían el dinero, esto es corbán, cogían los bienes, esto es corbán, le decían al padre, vea, no tengo nada porque todo lo que tengo es corbán, mi ofrenda a Dios, no tengo nada con que, no puedo usar eso para honrarlo a usted porque ya lo dediqué al Señor. Eso era lo que estaba volviendo popular. Jesús ataca eso y dice, ¿cómo es posible? Ustedes invalidan la palabra de Dios poniendo por encima la tradición de los ancianos y la avaricia de su corazón. Y la avaricia. Eso es una interpretación, hermano, una interpretación torcida. Eso es una interpretación que busca el beneficio personal de la gente. Eso es una interpretación conveniente de la Escritura, a conveniencia de las personas, que invalidaba el mandamiento de Dios. ¿Y cuántas personas no usan la Biblia de manera conveniente? Es más, ¿cuántas veces nosotros no usamos la Biblia de manera conveniente? ¿O no? ¿Ah? A veces el esposo, está la esposa discutiendo, se pone la cosa como medio acalorada, así como suelen ponerse a veces las cosas en el hogar, que por cualquier cosa empezó la discusión y se empezó a prender la discusión y la candela. Y entonces llega el esposo y saca la famosa frase, ¡usted se calla! Sí, el esposo que es grosero, que la irrespeta, que la maltrata, y le dice, usted se calla porque usted se tiene que sujetar. Y la Biblia dice que usted se tiene que sujetar. Entonces mire cómo manipulamos. Es verdad, no estoy diciendo que no. La Biblia dice que la mujer se sujete a su marido, pero la Biblia también dice que el marido ame y honre a la mujer y la trate como vaso más frágil. ¿Usted quiere, hombre, que su mujer se sujete y lo ame? Ámela y trátela como vaso más frágil, y eso va a ser algo también natural, aunque a veces no estoy diciendo que estamos justificando el pecado de ella de insujeción, pero es que tampoco vamos a alcahuetear el suyo de falta de amor. Y a veces utilizamos la Escritura para dañar, porque cuando sale la palabra de nuestro corazón no está saliendo con la intención de sanar, de amar, de decirle, mira, recuerda que la palabra del Señor dice que hay que sujetarse, no, sino que queremos herir, queremos subyugar y queremos aplastarla y ponerla debajo de nosotros. Estamos usando la Escritura para nuestro beneficio personal. Y hay gente que es experta en eso. Por ejemplo, en este tema del Evangelio de la Prosperidad, yo conozco personas que son, vean, hermano, en serio, yo no sé de dónde sacan, pero tiene una habilidad de torcer los textos para sacarle plata a la gente, que hasta uno está ahí y uno dice, no, pero yo no voy a caer. Y al último uno se ve llevando el reloj, y uno dice, y llega a la casa y uno dice, yo, ¿cómo caí? Es una cosa terrible, a manipular. ¿Cómo una persona puede usar la Biblia para manipular, para un beneficio personal? Ay, déjeme decir una cosa, el problema va a ser cuando estemos todos delante de Dios. ¿Ustedes saben qué lío va a estar esa persona? O uno mismo si lo ha llegado a hacer. Qué lío tan tremendo, ¿sí o no? El problema, ¿cuál era? Que su interpretación y su tacto con la tradición de los ancianos, porque es que en esta denominación hemos creído así toda la vida. Y hay que seguir como se dice. Bueno, a mí no me importa si hemos creído así toda la vida. No me importa qué es lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que algo está mal, hay que cambiarlo, ¿o no? ¿O no? Si la Biblia dice que algo está mal, hay que cambiarlo, o si continuamos, por eso la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Bueno, no le digo eso porque después no vienen al seminario de interpretación. Pero hay una responsabilidad moral en la conciencia cuando uno encuentra la verdad. Es que uno queda cautivo de la verdad. Y usted hace lo que dice la Biblia. Si la Biblia es para usted su máxima fuente de autoridad, su conciencia queda cautiva. Como dijo Martín Lutero, no me puedo retractar. Los católicos le dijeron, retráctate. Él dijo, no me puedo retractar de lo que he escrito y lo que he dicho, porque mi conciencia es cautiva.
Ellos habían invalidado la palabra de Dios, dijo Jesús. Versículo 13, ustedes han invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición que han transmitido y muchas cosas semejantes a esta. ¿Sabe por qué no había autoridad en la predicación de los escribas? Porque estaban predicando tradición, no la Biblia. Y lo que da autoridad y poder y transforma vidas es la escritura, no la tradición. Claro, cuando la gente los escuchaba decía, estos están cargados de tradición, pero cuando viene Cristo estaba cargado de vida y de poder, porque predicaba la palabra como tenía que predicarse. ¿Cuál era el resultado de invalidar la palabra de Dios y aferrarse a la tradición? Jesús mismo lo dijo, hipócritas, todo esto ha producido un pueblo que el labio me honra, pero que su corazón está lejos de mí. Ese es el resultado de una mala interpretación. Ese es el resultado del legalismo. ¿Sabe qué? Que en lugar de extirpar el pecado, de quitar el pecado, lo maquilla y lo hace bonito. Que en lugar de transformar las vidas, los hace hipócritas. Que en lugar de acercar la gente a Dios, la aleja. Ese fue el resultado de las interpretaciones de los escribas y fariseos. Un pueblo lejos de Dios, un pueblo que ni siquiera pudo ver al Mesías cuando estuvo frente a ellos. Ese fue el resultado de la transmisión de todas estas enseñanzas. Hermano, qué importante es la sana interpretación de la Biblia para la salud espiritual, no solo de la iglesia, sino de la vida de las personas, de tu vida, de tu familia. No solo de la iglesia, sino de tu vida y de tu familia. ¿Cuántas familias, hermano, no han sido laceradas por una mala interpretación de la Biblia? ¿Cuántas familias no están en problemas, no quieren saber nada de los cristianos? ¿Cuántas familias no andan así? Mis hermanos, la sana interpretación de las Escrituras, voy a darle solo unos tipsitos. La sana interpretación de las Escrituras produce, en primer lugar, santificación. Alguien que se está acercando a la Biblia con un corazón correcto y la está interpretando como es, ¿sabe qué pasa en su corazón? Es santificado. Empieza a odiar su pecado, a aborrecer su pecado y su vida empieza a madurar espiritualmente. Tremendo. Alguien que está expuesto a una correcta interpretación de la Escritura tiene un entendimiento correcto de Dios que lo lleva a querer tener una profunda relación con Dios porque ama a ese Dios. La oración y la comunión es un resultado de su entendimiento de la grandeza y de lo maravilloso que es Dios. Eso produce la sana interpretación. También, hermano, produce una vida saludable y llena de gozo. Una vida saludable y llena de gozo produce la correcta interpretación. Una vida, hermano, cristiana donde usted no importa las dificultades, no importa lo que viva, hay gozo en su corazón. Y yo lo he hablado que a veces la interpretación equivocada nos puede robar el gozo. Por ejemplo, y yo quiero hacer solo una predicación de esto algún día o una enseñanza. Yo he reflexionado mucho este tiempo sobre algo. Hoy en día la gente cuando pasa por la aflicción, ¿a quién le echa la culpa? Cuando el cristiano está viviendo un problema, una situación, ¿a quién le echa la culpa? Muchas veces a Dios, pero hoy en día la mayoría se la echa al diablo. Y en medio de la aflicción se agarran a pelear con el diablo porque el diablo les está quitando y que le devuelve y les está robando. Cuando si usted va a la Biblia, usted no encuentra eso. La Biblia dice, por ejemplo, gozados en medio de la tribulación, porque la prueba produce esperanza, la prueba produce trato en el carácter. Y usted muestra, el apóstol Pablo dijo, Dios ha permitido esto para tratar conmigo. Usted ve en la Escritura que las situaciones difíciles es un trato que el Señor está permitiendo para santificar tu vida, para perfeccionar tu carácter. Entonces, cuando usted tiene una correcta interpretación, usted va a decir, yo sé que Dios está haciendo esto, ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Señor, gracias. Y usted puede tener gozo en medio del problema. Pero cuando usted no lo ve así, sino que usted dice, es que el diablo por dónde está metiendo y me está atacando, no me deja tranquilo, no. Usted adquiere una paranoia espiritual que no sabe dónde meterse. Y eso le roba el gozo. Ahí es donde usted ve los cristianos que no tienen gozo, porque piensan que en lugar de aceptar la prueba y de ver cómo la pasan y cómo cambian, están buscando cómo liquidan al diablo para que vaya o cómo salen de la situación. Si Dios la ha permitido es para tratar con el carácter y el corazón. Todo esto es muy delicado y yo quiero con mucho amor tratarlo porque la correcta interpretación te permite tener una vida llena de gozo y saludable. Y una vida muy saludable, una vida espiritual. En estos días hablaba con alguien que resulta que en la iglesia él no celebran nada. Me decía, en mi iglesia no celebramos nada. Y Navidad no. Y el Día de la Madre es del diablo. Y el Día del Padre, eso sí que es pecaminoso. Y los cumpleaños, eso es puro comercio satánico. Nada. Y le digo, ¿entonces qué celebran? ¿Qué? ¿La cena del Señor? Ah, es así. No celebran cumpleaños ni nada. No, nada. ¿Y qué piensa tu familia de eso? No me quiere.
que yo no voy a nada, eso es del diablo, eso es pagano. Yo por dentro, yo decía, qué cristianismo tan aburrido. Ya a uno no le pueden ni celebrar el cumpleaños. Y yo que cumplo en estos días, ¿no? Valga el 22, no me lo olvide, hermano. Martes 22, cumple este pechito, ¿no? Yo decía, hombre, como es de bueno uno reunirse con la familia, que si no hay plata, compre una torta Bimbo de 1500, una velita de 1000, ponga bombas, inflelas ahí y hagan cartulina de feliz cumpleaños, llame a los amigos, haga tesis y celebre. ¿Dónde está en la Biblia que no se pueden celebrar los cumpleaños? ¿Dónde? El daño que hace a las familias eso. ¿Usted sabe qué piensa la familia de ese hermano? Estoy convencido que un hermano en Cristo, sí, un hermano en Cristo que va a llegar aburrido al cielo porque nunca celebraron nada. Pobre hijo, porque yo veía a Abby cuando celebramos los 3 años era feliz. Y yo decía, ¿cómo crece un niño en medio de esa teología? El daño que hace, ¿cómo va a ganar a sus familiares? Esa teología, en lugar de acercarlo a la gente, lo está alejando. Eso es legalismo. El daño que hace. Pero una vida espiritual saludable viene de una correcta interpretación de la Biblia. Ni es liberal, ni es legalista. Entiende la Biblia como es. Una correcta interpretación de las Escrituras siempre te va a producir amor por el prójimo. Siempre. Si la palabra de Dios, tu teología, no produce amor por el prójimo, algo está mal. Y ese amor nos va a llevar a evangelizar. Aún el entendimiento de la justicia, del infierno, de todo eso, lo que nos lleva es a evangelizar por amor a la gente. Por amor a la gente. Si tu teología no produce acercamiento a Dios y amor por el prójimo, algo está muy, pero muy mal y te va a terminar enfermando. Y lo peor, si está en la vida de un pastor, va a terminar enfermando toda la iglesia que está allí con él. Mis hermanos, y por último, y termino con esto, la autoridad de Cristo, ¿de dónde venía? Que la gente decía, predica como quien tiene autoridad, no porque gritara o porque no. Yo me imagino a Jesús parado hablando y la gente decía, wow, sí tiene autoridad. ¿De dónde venía la autoridad de Cristo? Del cielo. Mateo 28, recuerdan 18. Toda autoridad. Él reúne a sus discípulos y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Padre puso toda la autoridad sobre mí, así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Toda autoridad me es dada. La autoridad de Cristo venía del cielo. El Padre había puesto toda la autoridad sobre el Hijo para desarrollar, para cumplir su ministerio. Y eso lo veía todo el mundo, inclusive los fariseos. Ustedes recuerdan a Nicodemo cuando vino de noche, escondido para que no lo vieran. Vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos, mire el plural, sabemos que has venido de Dios. Los mismos fariseos sabían que resistieran la verdad por guardar su tradición y por guardar su reputación es otra cosa, pero Nicodemo, un hombre honesto, le dijo, nosotros sabemos que has venido de Dios porque nadie podía hacer las cosas que haces y las obras que haces. La autoridad que tú tienes no la ha tenido nadie. Sabemos que has venido de Dios. Era una autoridad del Padre puesta sobre su vida. Pero ¿saben qué pasaba? Que la autoridad de Cristo desafiaba la autoridad de los escribas y los fariseos. Claro, es más, ustedes recuerdan que en el Sermón del Monte, es que es tremendo, Jesús llega y dice, ¿oísteis que fue dicho? ¿Sí o no? ¿Oísteis que fue dicho? Y luego decía, pero yo os digo. Uy, ¿qué está haciendo Jesús ahí? ¿Oísteis que fue dicho? A ustedes les han dicho, pero yo, Cristo, la palabra encarnada les dice. Claro, él era la Biblia, él era la interpretación, él era la palabra, él conocía cada palabra que salió de la boca de Dios, salió inspirada por él. Él era la palabra, él sabía la correcta interpretación de la ley que había sido distorsionada por los escribas y fariseos. Yo les digo, amarás a vuestros enemigos, orarás por ellos. Ellos te han dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, Jesús lleva la interpretación y la lleva más allá, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero yo los digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Qué está haciendo Jesús? Desbaratando. Eso es como cuando la mamá dice algo y el hijo viene, mami, ¿me deja comer un dulce? Y la mamá le dice, no. Y luego, papi, ¿me deja comer un dulce? Claro, mi hijo, claro. ¿Qué está haciendo el papá? Desbaratando la autoridad de la madre. Eso es una autoridad, eso no debe ser así, pero está mal hecho. En este caso, Cristo lo hace bien, porque está desbaratando toda una estructura de mentiras, de engaño, todo un diseño de interpretación equivocada. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo que así es que es.
Claro, Jesús desafió la interpretación, Jesús desafió la tradición, años y años de tradición oral de los judíos, de interpretación oral que pasaba de generación a generación, todo un sistema, una estructura religiosa montada alrededor de eso. Jesús está desafiando todo un sistema levantado alrededor de falsas interpretaciones y de la mentira y del engaño. Es por eso que lo querían matar, porque la gente percibía que ese sí tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. Lo querían matar, es más, lo mataron por eso. Lo mataron. Por eso mismo persiguieron a la iglesia primitiva y a muchos de los apóstoles y a mucha gente también la mataron. Y por eso te van a perseguir a ti y me van a perseguir a mí. Y hasta nos pueden quitar la vida por predicar la verdad. La verdad, ¿sabe por qué? Porque nuestra predicación confronta todo un sistema religioso. Nuestra predicación confronta toda una estructura de mentira, todo un sistema religioso. Nuestra predicación confronta el pecado. Nuestra predicación confronta la filosofía humana. Van a pasar dos cosas. La gente se va a entregar a Cristo y nos va a amar. O la gente puede empezar a odiarnos por causa de la predicación del evangelio. Pueden pasar esas dos cosas. Por esto Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y les dijo, hablándoles acerca de la persecución, se los leo. Mateo 10:16 dice: he aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo nos envía el Señor? Como ovejas en medio de lobos. Ojo a esto: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cuál es la actitud del cristiano? Dos actitudes dice Jesús tengan para que ustedes resistan y sepan manejar la persecución de la gente. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es prudencia? Mejor dicho, ¿qué es imprudencia? ¿Qué es imprudencia? ¿Una persona imprudente qué es? Una persona imprudente es que habla. Y habla cuando no tiene que hablar, o sea, y yo, estoy tan imprudente. O ¿cuánto le ha pasado? Que a veces usted ha hablado y usted, ¡ay, qué imprudencia la mía! Habla cuando no tiene que hablar, habla y habla y habla y no deja hablar, y habla y mete la cucharada. Eso es una persona imprudente. ¿Qué está diciendo Jesús? Sean prudentes. Prediquen la verdad con juicio y cordura. Porque hay cristianos que en honor a la verdad son imprudentes. En honor a la verdad son imprudentes. Digo, si son imprudentes, ahí sí que les pueden quitar la vida rapidito. Sean prudentes. Hablen la verdad con juicio y cordura. Y es que necesitamos aprender eso. Hoy en día uno ve cristianos muy imprudentes. Hablaba en estos días con uno de la iglesia, Leandro, no sé si lo conocen, y él me decía que él está evangelizando a una persona que tiene problemas con el homosexualismo. Y él le ha mostrado cómo Dios puede transformar y cambiar su vida, y cómo Dios lo ha cambiado a él, y cómo el evangelio puede cambiar y transformar su vida también. Y la persona admite que está en un pecado y que necesita a Dios. Y le dijo estas palabras que me sorprendieron: usted es el único cristiano que yo escucho y al que me gusta escuchar. Es más, quiere venir a la iglesia, sino que no pudo venir este fin de semana. Me dijo, porque todo el que se encuentra conmigo a hablarme de Cristo, ¿sabe qué termina diciéndome? Que yo tengo un demonio de homosexualidad y tengo que ir a que me lo saquen. A veces somos imprudentes, a veces no tenemos tacto para tocar el corazón de la gente. Y hay cristianos imprudentes. Usted tiene que saber cuándo hablar y cuándo callar. No porque usted sabe la verdad, entonces voy a decir la verdad, es que tengo que decir la verdad, es que me tiene que salir la verdad. Y ya, imprudente. Espérese, hay un tiempo para hablar, dice la Biblia, y hay tiempo para callar. El que convence es el Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que debemos callar, pues predicar el evangelio. No, debemos predicar, pero también tenemos que ser prudentes. Hay gente que aburre. Hay gente que usted toda hora, pues que no tiene otra conversación. Hable de otra cosa, aunque sea hábleme de fútbol. Hermano, háblele de fútbol. Háblele de fútbol. Si no sabe, pues investigue. Pero háblele y luego sí comparte el evangelio. Pero sea prudente y sobre todo con su familia y con gente que usted permanece mucho tiempo. También dijo Jesús, no solo sean prudentes en honor a la verdad, sino sean ¿qué? Sencillos. Porque saben, hay gente que como conoce la verdad, ya no es sencilla. Y no predica la verdad con sencillez, sino que se cree el poseedor de la verdad y se cree más. Y como yo conozco y usted no. Y a veces en honor a la verdad, a la defensa de la verdad, insultan a otros. Y a mí me aterra ver eso en las redes sociales. Eso en las redes sociales, yo a veces me veo un video y empieza ahí para abajo los comentarios y este le dice al otro, hipócrita, vos hijo del diablo. Y uno dice, estos son cristianos. Oigan, menos mal están por las redes sociales, porque si estuvieran cara a cara les aseguro que se agarran a golpes. Hay gente que en honor a la verdad quiere pelear y discutir.
Una vez me dijeron que por allá 2 estudiantes casi se agarran a golpes hablando de teología. Tremendo. ¿Qué es eso? Por Dios, esa actitud no es cristiana, atropellar a otros con la Biblia. Es una actitud carnal. ¿De dónde vienen los celos, las iras, las contiendas, las divisiones? De la carne. Eso no es una actitud espiritual. Algunos hermanos están envanecidos a causa de la verdad que conocen y trata con menosprecios a otros hermanos. Claro, es como yo sí sé y usted no sabe, como nosotros sí estudiamos doctrina y usted no. Y se envanecen en esa verdad y no predican la verdad con la sencillez. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Se lo voy a leer, apúntelo. Ve Pedro, primera de Pedro 3:15 dice: santifiquen al Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cómo debemos presentar defensa? Con 2 actitudes: mansedumbre y reverencia, con respeto. Que la persona vea que a usted lo que le interesa no es ganar la discusión, sino que usted le ama y le interesa a ella. Porque hay gente que en honor a la verdad quiere. A veces somos tan arrogantes que queremos ganar la discusión y que sepan que yo tengo la razón y que yo tengo la interpretación correcta. Venga, eso no es lo que interesa. Además, usted debe colocar el amor de Cristo por esa persona por encima de su entendimiento teológico. ¿Cómo le parece? Y con ese amor, ayudarle a la persona a comprender la verdad. Y hay que ser prudentes. Yo le digo a los muchachos, a veces se agarran a discutir temas con gente de la iglesia, temas que se deben discutir con el pastor. Y hablar con el pastor y dice: pastor, mira, es que esto y ya, porque es el pastor. Porque usted, o si no, lo que va a terminar haciendo es una división en la iglesia. Una confusión. La persona va a quedar confundida y ya va a quedar en el aire. Entonces hay que ser prudentes y hay que ser sencillos y entender, hermano, que hay mucha gente que es nuestra hermana en Cristo, que tal vez no ha llegado a la comprensión de algunas verdades que Dios nos ha permitido, que algunos de ustedes ya han llegado. Así como nosotros cuando teníamos ignorancia de temas, y hay que tener amor para enseñar y con mansedumbre y reverencia presentar defensa de la verdad que conocemos. Pero hermano, Jesús dijo: cuando ustedes prediquen, para que no alboroten la persecución a una manera exagerada o la manejen, tengan 2 actitudes. En medio de toda esa persecución y lo que les va a venir, porque les va a venir, sean, ¿cómo es? Sencillos como palomas y prudentes. Ve, y astutos y prudentes como serpientes. Tenaz la comparación, sería bueno estudiarla más adelante. Mi hermano, conclusión. Jesús fue duro con los escribas, sí. Ustedes van a decir: pero Jesús fue muy duro con los escribas, sí. Y con los fariseos, sí. ¿Saben por qué? Porque había un juicio del cielo sobre ellos por el daño que habían hecho en el pueblo. La mala interpretación y todo lo que ellos hicieron, ¿sabe qué provocaron? Que el pueblo se endureciera al punto que el mismo Mesías estuvo en medio de ellos, hizo milagros, sanidades y prodigios, y por allá estuvieran gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es decir, se endurecieron al punto que el Mesías estuvo en medio de ellos con todo el despliegue de poder y gloria, y ellos no lo notaron, no lo pudieron ver. Hasta el día de hoy, muchos de ellos no lo han visto. Porque la falsa interpretación es como una vacuna. ¿Sabe qué es una vacuna? Cuando usted la aplica, la vacuna lleva algo del virus. No lleva todo el virus, lleva algo, una pequeña cantidad. Cosa que cuando la aplique, su cuerpo se vuelva inmune al virus. La falsa interpretación es una vacuna que lleva algo de verdad, algo. Que cuando a usted se la meten, después viene la verdad y hay una resistencia. Ya hay una resistencia, porque usted tiene una interpretación equivocada. Entonces, la mentira y el engaño es una vacuna contra la verdad de Dios. Pero le voy a decir algo, la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres para tener una profunda comunión con el Señor, libres para vivir una vida cristiana con gozo, con plenitud, una vida también donde compartamos esa verdad, compartamos ese evangelio y podamos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso debe provocar siempre nuestra teología.